Hola, vamos a seguir con la temática que está planteada para el día jueves y se refiere a la farmacología renal, dedicada especialmente a los fármacos diuréticos. Así vamos a ir revisando cada uno de los elementos. Voy a enfocarme principalmente en los diuréticos y hablar un poquito solamente de los úricos. Así que bueno, en general el diurético es el que va en general a disminuir la resorción tubular de ciertos iones y ejercen efectos sobre cationes y aniones, especialmente en la resorción tubular de sodio, potasio, protones, calcio, magnesio y aniones como el bicarbonato especialmente y el cloruro. Son indicados, como vamos a ver en temas posteriores, en insuficiencia cardíaca, hipertensión, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, cirrosis hepática y otras enfermedades que vamos a mostrar aquí. Vemos aquí la estructura de la nefrona, donde del 16 al 20% del plasma pasa a través de ella y por aquí se filtran especialmente las proteínas y macromoléculas. Sin embargo, luego los iones que pasan a través de este sistema pueden sufrir un proceso de reabsorción, especialmente en túbulo proximal, en el asa de Henle y en el llamado túbulo colector. Vemos aquí entonces la corteza mostrando el sistema de filtrado, el túbulo proximal, el asa de Henle, con el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Esencialmente los diuréticos van a tener distintos sitios de acción. Vamos a ver que en túbulo contorneado proximal están los inhibidores de la anidrasa carbónica que tienen una acción diurética débil y los llamados diuréticos osmóticos que lo vamos a ver estos dos grupos que rara vez se usan como diuréticos. El grupo 2 que son los que actúan en el asa de Henle descendente, diuréticos osmóticos, y los acción débil también en el asa de Henle ascendente que son los llamados diuréticos de asa, y una acción diurética más fuerte. Los más conocidos, utilizados, son las tiazidas, con los sitios de su sitio de acción en el túbulo contorneado distal. Y por último vamos a ver a los antagonistas de la aldosterona que tienen una acción moderada dependiendo de la dosis. Vamos a ver también antagonistas de los canales de sodio epiteliales y los agonistas del receptor de vasopresina que ya lo vimos en la clase relacionada con eh, el eje hipófisis y la neurona vasopresina. Vamos a ver aquí cómo la reabsorción importante de líquidos y sólidos en el riñón. Tenemos que el filtrado por día de lo que se excreta, lo que se reabsorbe de sodio es el 99 de los 150 excretados. El potasio igualmente, cloruro, el ion bicarbonato, el porcentaje resolvido es prácticamente todo, solutos totales 87 y del agua 99. Eso está relacionado también con el gasto cardíaco. Mis imágenes son del RAN de farmacología. Entonces vemos que en esos procesos de transporte hay una importante reabsorción de iones junto con agua.
aquí los porcentajes que son reabsorbidos en el asa, los que ocurre a nivel de la nefrona en el túbulo distal. Nuevamente vamos a tener aquí los diuréticos que van a modificar la osmolaridad o el contenido del filtrado, los diuréticos de asa, las tiazidas, y vamos a ver a los fármacos que van a modificar, como la espironolactona, que son antagonistas de la aldosterona. Sí, vamos a comenzar por uno de los más débiles, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Inhibidores de la anhidrasa carbónica que actúan en el túbulo proximal van a inhibir a la anhidrasa carbónica que se encarga de modificar al ion bicarbonato en una reacción irreversible CO2 agua y formación de bicarbonato. Vamos a inhibir esta reacción y esa anhidrasa carbónica está presente tanto en la membrana, en lo que se refiere a la célula polarizada del túbulo proximal, no está en la membrana basolateral, pero sí en la membrana polarizada. Y también está presente en el citoplasma de la célula. Entonces, de allí es importante que el movimiento de bicarbonato se ve modificado al realizar la inhibición con los fármacos que inhiben a la anhidrasa carbónica. Podemos detener entonces su transporte y afectar el intercambio concomitante de protones y la entrada de sodio hacia el túbulo proximal. Esto va a traer como consecuencia que se disminuye entonces la resolución de bicarbonato, porque no estamos produciendo el bicarbonato, y vaya a disminuir la captación de sodio. Esto va a inhibir entonces la excreción de protones y esa captación de sodio que está acoplada como un contratransporte del sistema. Ellos todos se absorben por el sistema gastrointestinal y se secretan en túbulo proximal. Pueden producir cambios en el pH urinario a la media hora de ser ingeridos. Representante de estos fármacos es la llamada acetazolamida, que es el inhibidor de anhidrasa carbónica más utilizado. La acetazolamida tiene uso principalmente más que como diurético en ciertas enfermedades, como en el caso del glaucoma, disminuye el humor acuoso, también en alcalosis metabólica y en una enfermedad que está asociada a ciertas actividades deportivas como lo es el alpinismo, porque se usa en la prevención de lo que se llama el mal de alturas. Numerosos estudios que no muestran exactamente cómo ejerce ese efecto la acetazolamida, pero se indica, por lo menos en las fases más leves del mal de altura. Entonces, de ahí se ha visto que al inhibir la grasa carbónica parece dificultar lo que es el transporte de dióxido de carbono de la célula hacia los alveolos. Entonces, a eso produce una acidosis tisular, y resulta probablemente en lo que es la estimulación de quimiorreceptores y el aumento de la frecuencia respiratoria. Y previene lo que es la respiración de Cheyne-Stokes, que se da durante el sueño, y también la menor hipoxemia secundaria, que es un fenómeno frecuente en el proceso de aclimatación.
Entonces, ese estímulo respiratorio es aumentado por parte de la mayor excreción renal de bicarbonato, que aumenta la acidosis metabólica. Entonces, todos estos procesos son parte de la aclimatación normal del organismo y la acetazolamida los puede acelerar. Como reacciones adversas, bueno, tenemos la acidosis metabólica, los malestares gastrointestinales, cálculos renales, y en altas dosis puede producir somnolencia, parestesias y encefalopatía hepática. El fármaco prototipo que se van a estudiar. Nuevamente aquí las reacciones adversas también puede producir las llamadas parestesias y está contraindicado en pacientes con cirrosis hepática. Vamos a pasar ahora a los diuréticos tiazídicos. Son uno de los más utilizados como diuréticos y en el tratamiento de la hipertensión. Las tiazidas tienen como mecanismo de acción inhibir el cotransporte sodio-cloruro en el túbulo distal. Al inhibir ese cotransporte favorece entonces la diuresis por el movimiento concomitante del agua que sigue a la no absorción de estos iones por la inhibición del cotransportador. El diurético representativo de este grupo es la hidroclorotiazida. Tiene lo que se llama una eficacia diurética moderada. Entonces, al bloquear ese cotransporte, produce la pérdida de agua junto con sodio e importante potasio. Importante allí indicar que esa pérdida de potasio hace que se deba actuar en el balance del potasio, bien sea a través de la dieta o el uso de diuréticos ahorradores de potasio junto con este tipo de fármacos. Vamos a ver que se utilizan en hipertensión arterial, en insuficiencia cardíaca, en la diabetes insípida, en nefrolitiasis causada por hipercalciuria y ellos se administran por vía oral. Aquí que produce hipopotasemia, hiponatremia, hiperglicemia, hiperuricemia, gota e insuficiencia renal aguda. Uno relacionado con este diurético tiazídico, como la hidroclorotiazida, son los llamados fármacos similares a los tiazídicos, como es la clortalidona. También bloquea este sistema, produciendo la pérdida concomitante de agua, sodio y cloro. Sus indicaciones nuevamente en hipertensión arterial, y estos efectos que producen sobre la hipertensión arterial tienen que ver más que su acción sobre el riñón, es porque actúan también modificando la resistencia periférica. Tras las reacciones adversas, bueno, las mismas que indicamos anteriormente, teniendo la clortalidona la producción de dislipidemias. Nuevamente tenemos los usos terapéuticos. Disminuyen la formación de litos de calcio, la litiasis, y también son útiles en lo que se llama la diabetes insípida sin respuesta a lo que es la hormona vasopresina. Y podemos combinarlos con los llamados ahorradores de potasio en tratamiento de edema, cirrosis, en edemas nefróticos o edemas por desequilibrios hormonales. Bueno, entonces son los efectos adversos. Vemos aquí las clases químicas. No son todos de la misma clase química, pero vemos aquí como la competencia, la potencia de la clortalidona comparada con la hidroclorotiazida y sus vidas medias plasmáticas. Bueno, aquí les resumo en figuras los efectos adversos, como la hipopotasemia característica, hipotensión, hiperuricemia, hiponatremia e hipercalcemia. Vamos a ver ahora los diuréticos de ASA. El fármaco representativo de este grupo
es la furosemida, muy utilizado a nivel hospitalario. En la rama ascendente del asa de Henle existe un cotransporte en las vellosidades, un transporte sodio, cloruro, potasio, y ese diurético de asa inhibe a ese cotransportador. Vemos aquí nuevamente su sitio de acción, aumentando entonces lo que es la excreción importante de sodio, potasio y cloruro. Los diuréticos de asa tienen que alcanzar una determinada concentración en el túbulo para ser efectivo. Y ellos producen lo que se llama una retención de sodio compensadora cuando desaparece su efecto. Uno de los más conocidos en Colombia es la furosemida, una biodisponibilidad que varía según su uso del 10 al 100%. Entonces, al bloquear todo este sistema sodio-potasio cloruro en la rama ascendente, inhibe la reabsorción de sodio, potasio y cloro. Son muy útiles en los edemas de agudo pulmón, insuficiencia cardíaca, y todos los que son síndromes relacionados con cambio de volumen, síndromes edematosos, en cirrosis hepática, en insuficiencia renal aguda, en hipercalcemia, hiperpotasemia, y se pueden administrar por vía oral o intravenosa. Recuerdo de un familiar que utilizaba por emergencia cuando se acaba el hospital problemas de hinchamiento de las extremidades, problema de insuficiencia cardíaca. Lo que inmediatamente le suministraban era furosemida. Las reacciones adversas son la hiperpotasemia, hiponatremia, la hipocalcemia, la alcalosis metabólica, hipovolemia, hipotensión, y puede producir un daño a nivel auditivo que se llama ototoxicidad. Lo vemos aquí, lo coloco como la figura: hiperuricemia, hipotensión, hipopotasemia e hipomagnesemia. Vamos a ver ahora el fármaco representativo de los diuréticos ahorradores de potasio. De ellos el más conocido es la espironolactona, y la presentación comercial más conocida es el aldactone. Son antagonistas competitivos de la aldosterona. Recuerden que la aldosterona tiene un efecto a nivel de receptores nucleares. Entonces, estos esteroides reducen el número de canales de sodio en las células del túbulo colector, porque inhiben a la acción de la aldosterona, como lo vamos a ver en la siguiente figura. Entonces, su efecto va a ser el de prevenir la pérdida de potasio, y se utilizan en insuficiencia cardíaca, en cirrosis hepática, en hiperaldosteronismo primario y secundario, y todos se administran por vía oral. El efecto adverso característico de estos fármacos es la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, y en hombres tiene efectos antiandrogénicos. Puede producir entonces lo que es la ginecomastia, impotencia sexual e hipertrofia prostática. Entonces vemos aquí que la aldosterona es capaz de estimular la síntesis de los cotransportadores sodio-potasio en la membrana basolateral, y también a los canales de sodio presentes en la luz del túbulo colector. Entonces, la espironolactona tiene sus acciones a nivel nuclear porque va a antagonizar a las acciones sobre
el receptor de mineralocorticoides. Entonces esa competencia va a producir que se disminuyan estos transportadores que son sintetizados a nivel genético por las acciones de la aldosterona. Entonces sus usos terapéuticos están relacionados también con la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, edema refractario, en diuresis, en hiperaldosteronismo y en presencia de adenomas productores de aldosterona. Entonces, como les mencioné anteriormente, sus efectos adversos están asociados con hiperpotasemia y a la ginecomastia. Aquí el uso de la milorida, que son diuréticos ahorradores de potasio. Voy a mostrarles aquí un momento este video que muestra las acciones de esta sustancia. Esperemos aquí que sea un poco el mecanismo de la amilorida. Vamos a seguir aquí con estas sustancias. Podemos ver que la amilorida usada también en edema y hiperaldosteronismo secundario. Y aquí los efectos adversos como la hiperpotasemia, la arritmia ventricular y contraindicada en presencia de nefropatía. Bien, en las primeras charlas de farmacología básica, cuando hablábamos de la farmacología relacionada con receptores, les mencionaba que existen fármacos cuyo mecanismo de acción no tiene un blanco molecular específico. O sea, no tienen como blanco molecular una proteína ni el DNA, sino que sus acciones moleculares son, desde un punto de vista físico-químicos. Entonces, estos son agentes, por ejemplo, los agentes osmóticos que influyen en la excreción del agua. El manitol es un carbohidrato. Entonces, el carbohidrato en el lumen se acumula, el agua va a seguirlo por cambios osmóticos. El agua va a tender a igualarse a ella como sustancia en la concentración. Entonces esto hace que se movilice agua a este nivel y ejerza su efecto diurético de pérdida de agua, reduciendo el volumen intracelular, pero produciendo riesgos de hipernatremia. Entonces este manitol se usa en edema cerebral, cuando hay hipertensión intracraneal, y también en tratamiento de hipertensión intraocular. Puede producir hiponatremia, cefaleas y vómito. Bueno, aquí tenemos los nombres comerciales de fármacos: la acetazolamida, el manitol, la furosemida, la hidroclorotesida, la clortalidona y la espironolactona. Quiero mencionarles otros fármacos diuréticos, como los santínicos. Se utilizan en el aumento del gasto cardíaco y promueven una mayor tasa de filtración glomerular. Rara vez se usan como diuréticos, pero presentan ese efecto. Pueden antagonizar, por ejemplo, a los receptores de la adenosina.
Hay también las llamadas sales acidificantes, como cloruro de amonio, que disminuyen el pH y son capaces de aumentar la concentración luminal de cloruro y sodio. Suelen ser utilizados en combinación con otros diuréticos. Hay otros inhibidores del transporte tubular no diuréticos que influyen en el transporte de aniones orgánicos, como son el para-aminohipurato y que modifican el transporte en el túbulo proximal. Secretan al lumen por transporte específico. Por último, quiero hablarles de los agentes uricosúricos que aumentan la excreción de ácido úrico. Usan en el tratamiento profiláctico de una enfermedad que se llama la gota. De ellos, los más conocidos es el probenecid, que inhibe la secreción de aniones orgánicos. Este es fabricado, como vean, la farmacología de antimicrobianos. Se utiliza, por ejemplo, para disminuir la secreción de penicilina y prolongar la acción antibiótica. Aquí tenemos su mecanismo. Por ejemplo, el ácido úrico, penicilina, cefalosporinas, metotrexato, son transportados por un sistema de transportadores orgánicos, se llama OAT. Se llaman Organic Anion Transporters. Y está el sistema de reabsorción que se llama transportador de uratos, que transportan ácido úrico. Entonces el bloqueo por el probenecid bloquea ese mecanismo y esto provee una manera de incrementar los niveles de las penicilinas. Ellos usan también lo que se llama el tratamiento preventivo de la gota y adyuvantes en el tratamiento de la penicilina. Van a producir irritación gástrica e hipersensibilidad. Y el otro agente que se utiliza en el tratamiento de la gota es el allopurinol, que inhibe a las xantinas oxidasas. Eso va a disminuir también la producción de ácido úrico. Está el febusostat, que tiene mayor selectividad para esas oxidases. Entonces, en el tratamiento profiláctico de la gota, el allopurinol, como análogo de las hipoxantinas, lo que hace es que al inhibir la xantina oxidasa, puede entonces inhibir la acción de las purinas que contribuyen a la formación del ácido úrico. Vemos aquí que las purinas son muy importantes en todo este proceso de formación de uratos, ya que el ácido úrico debe ser eliminado a nivel urinario. Vemos aquí entonces las acciones del probenecid que compite con esos transportadores de aniones que están asociados al transporte de uratos. Entonces, estos uratos que se reabsorben por esta vía, se impide su reabsorción por acciones del probenecid. Mientras que los inhibidores de la xantina oxidasa, al inhibir esta enzima, van a disminuir, van a favorecer la disminución de la producción de ácido úrico y concomitantemente las acciones sobre el transportador. Aquí nuevamente tenemos como allopurinol inhibe esta xantina oxidasa y concomitantemente la disminución de la producción de las xantinas va a generar una disminución de las acciones del ácido úrico. Estos fármacos tienen como efectos adversos, lo más importante, tanto el febusostat como el allopurinol, que pueden producir anomalías de la función hepática, náuseas, artralgias y rash.
Bueno, quería dejarles aquí algunos comentarios. Por ejemplo, vemos aquí una mujer de 75 años de edad con hipertensión y glaucoma. Se está tratando con clortalidona, amlodipina, lisinoprilo y acetazolamida. En clínica, el día de hoy se queja de dolor articular agudo y enrojecimiento del dedo gordo, que se diagnostica como gota. ¿Qué medicamento tiene mayores probabilidades de haber causado la crisis de gota? En ese caso son las tiazidas, como la clortalidona, que compiten con el ácido úrico para la secreción hacia la luz de la nefrona en el túbulo contorneado proximal. Entonces, esta competencia va a disminuir la secreción de ácido úrico, elevando su concentración sérica y aumentando entonces el riesgo de una crisis de gota. Entonces, los diuréticos de asa también tienen ese riesgo. Y tenemos un paciente del sexo masculino que recibe un nuevo medicamento y nota que sus mamas están aumentando de tamaño y son hipersensibles al tacto. ¿Qué medicamento es el que es más probable que esté tomando? En ese caso sería la espironolactona, porque su reacción adversa es la ginecomastia debido a sus efectos sobre los andrógenos y la progesterona en el cuerpo. Esplerenona es una alternativa adecuada si el paciente está en necesidad de un antagonista de la testosterona, pero tiene antecedentes de ginecomastia. Bueno, eso es parte de algunas preguntas que ustedes pueden tener relacionadas con este tema de diuréticos, que ustedes lo van a seguir profundizando en los distintos temas como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y tratamiento del edema. Bueno, a todos gracias y espero sus preguntas.